Perfecto. Creo que todos están siguiendo las reglas de juego, han sido muy breves, les agradezco. Así vamos a poder abordar muchos temas. Vámonos un poco saliéndonos de guión, ¿no? Y Jimena ya nos dio unas pautas, así que sigamos un poquito las pautas de Jimena. Es una audiencia académica, ¿no? Entonces yo creo que hay un poco mucho de interés y creo que ya más o menos tenemos una idea de cómo están viendo este concepto, ¿no? Que es bastante flexible. ¿Qué les parece si aterrizamos un poquito y nos cuentan cómo está aterrizando este concepto ¿no? en el día a día de, no pónganse el sombrero de investigadores en sus disciplinas, qué se está investigando, qué falta investigar, qué nuevas preguntas surgen? Ligado a lo pluricultural. Bueno, en el caso de la filosofía, yo veo tres tipos de orientación en el trabajo que se está haciendo últimamente. Uno ya lo mencioné antes, que es el trabajo de trasladar cosmovisiones al lenguaje filosófico, como lo hace Joseph Esterman sobre todo, y lo hacían otros antes, y en este caso muy ligado también a la teología. Y que es básicamente el trabajo de convertir una cosmovisión en un discurso filosófico, ¿no? Más técnicamente armado y bajo el tipo de estructuras y de preguntas y de modos de argumentación que se realiza. Probablemente ese es el más conocido. Hay un otro tipo de trabajo que sobre todo en el caso boliviano lo han hecho Rafael Bautista y Juan José Bautista, que es la pregunta sobre las condiciones de posibilidad de sustituir el pensamiento filosófico eurocéntrico. Y también no solo el pensamiento filosófico, sino también la forma de vida. Y en eso los principales referentes que se están usando para hacer ese trabajo son la filosofía de Enrique Dussel y la de Franz Hinkelammert. Para ponerlo así en breve, menciono dos tipos de operación que se están haciendo. Una tiene que ver con reconstruir lo que se llamarían los supuestos trascendentales, y la idea que sobre todo los hermanos Bautista usan es la idea de que toda forma de sociedad tiene un modelo ideal, por así decirlo. En realidad, el cómo simbolizamos, incluso nombramos el tipo de sociedad en la que vivimos, por lo general no es lo que realmente vivimos, sino alguna versión de un modelo idealizado de ese tipo de sociedad, ya sea el capitalismo, el Estado-nación. En realidad siempre nos comunicamos bajo formas idealizadas. Y uno de los trabajos que se está haciendo a partir de lo pluricultural es descentrar el modelo, la universalidad del modelo de cultura y de vida de matriz colonial y moderna. Entonces es una de las principales cosas que se está haciendo. Y esto está acompañado en ese mismo tipo de trabajo filosófico por la idea de que la crítica de las formas de vida existentes se tiene que hacer en base a un otro modelo trascendental. Es decir, no se puede hacer la crítica, incluso la explicación genealógica en términos de construcción histórica de lo que vivimos, si es que a la vez no tenemos un modelo alternativo. En el campo de la filosofía, ¿no? Sobre todo, es clave no solo mostrar desde dónde se construyen el conjunto de creencias existentes, sino también un modelo alternativo. Y menciono brevemente el otro tipo de trabajo que se está haciendo en Bolivia, que me pareció interesante. Leí hace poco un libro de Suxo que se llama Filosofar es morir, que es interpretar en clave filosófica experiencias puntuales y donde hay
sobreposición, cruce de culturas, relaciones jerárquicas, interpenetración, y implica hacer filosofía a partir de pensar la vida en algunas minas, en barrios populares, en diferentes ciudades del país, es decir, hacer reflexión filosófica, que implica tratar de pensar la vida en general, pero a partir de condiciones históricas y culturales específicas. Creo que esas son las principales formas de trabajo hoy en la filosofía en Bolivia. Le daremos la bienvenida a Alison, la pongamos al día en lo que estamos discutiendo. Sí, disculpe, Laura Boliviana. Hola, boliviana. Teníamos la esperanza que ibas a llegar y ahí está. Llegaste. Alison, empezamos con una ronda, ¿no? Es un panel multidisciplinario y el primer concepto que habíamos lanzado, y creo que es justo, si el panel no me está de acuerdo, darle también a ti el primer disparo, ¿no? Para que, ¿no?, sueltes un poco tus ideas. La primera pregunta que habíamos hablado es, a grandes rasgos, ¿no? En tu disciplina, o tu visión, ¿cómo se interpreta esta noción abstracta de pluriculturalidad, ¿no? Así es un cañonazo al aire para un poquito ejercitar ahí unas ideas básicas. La siguiente pregunta era un poquito luego aterrizar, ¿no? Pero primero un poquito era esa abstracción de pluriculturalidad, si estás de acuerdo con el concepto, ¿no? Cuán flexible lo ves, etcétera. Bienvenida. Hola. Bueno, muy buenas tardes a todos. Mira, yo cuando he visto el tema, el título de este conversatorio, pluriculturalidad sería otra novedad después de interculturalidad, ¿no ves? Había multiculturalidad, que supuestamente es reaccionario, que es opresivo, y después interculturalidad, ¿no? Pluriculturalidad, la verdad, no la he visto ni en dónde excepto en esto, ¿no? Interculturalidad, y de eso sí, netamente me he puesto a indagar de lo que yo he visto. De un lado es interculturalidad, es que no hay culturas puras, todo se interactúa. En alguna parte he leído que un grupo de los Inuit, no, los ex-esquimales, ¿no? Supuestamente hasta 1840, cuando fueron descubiertos, entre comillas, ¿no?, por los europeos, pensaban que eran los únicos seres humanos en el mundo. No sé hasta qué punto es cierto, ¿no? Pero aparte de eso, todos los demás, todos conocían a otros, se relacionaban con otros, se mezclaban con otros, y qué cosa, ¿no? Entonces simplemente es otra palabra para una situación que siempre había. Ya, bueno, bienvenido al mundo, ¿no? No hay culturas puras, ya, ¿no? Y luego es un término moralista de que las culturas tienen que tratarse en pie de igualdad y respeto. Bueno, respecto al respeto, yo no respeto a nadie ni nada, ni siquiera respeto a mis compadres, los que me conocen saben de qué estoy hablando, ¿ya? Abajo el respeto es reaccionario. Para mí el respeto es que los viejos mistis de antes de la reforma agraria, ya no hay respeto. ¿Qué quieren decir? Que los indios no sacan el sombrero para hablar con un misti, ¿no? Abajo el respeto. Pero eso es mi opinión personal sobre el respeto. Entonces, personalmente escupo sobre que las culturas tienen que tratarse todos con respeto, ¿no? No hay que tratar nadie con respeto, pero incluso si crees en el respeto, realmente. Dos ejemplos. Bueno, un ejemplo, Boko Haram, para no hablar del Estado Islámico, ¿no? Me imagino que los presentes ubiquen que es Boko Haram, ¿no? En Nigeria, ¿no ves? ¿No ves que ha secuestrado un montón de chicas porque se habían atrevido a estudiar en un colegio? Obviamente, dentro de su cultura es correcto, no deben estar en el colegio. Tenemos que tratar esa cultura con respeto, en pie de igualdad. Si te pones a pensar seriamente, todas las culturas son etnocéntricas en el sentido de sí consideramos que hay unos valores que sí, y que no vamos a ceder. Y si los otros dicen, no, la educación para un hombre es una cosa, para una mujer es otra cosa, nosotros vamos a decir que no.
O hay alguien aquí que va a decir, no, es su cultura, tiene el derecho, vamos a respetar. Entonces, eso es la versión, como digo, es verdad, excepto en términos cristianos, tal vez por eso Javier Albo promueve la interculturalidad. Es como un precepto religioso, es el pecado, ¿no? Debemos como buenos cristianos, yo soy ateo por si acaso, además soy gentil, ni siquiera soy bautizado. Porque mis papás eran unos evangélicos que no bautizaban a las guaguas y cuando he llegado a la edad de bautizarme yo no quería. Aunque, claro, culturalmente sí soy protestante, ¿no? Pero religiosamente soy ateo. Entonces, en ese sentido, religiosamente, sí, la interculturalidad, el respeto, la igualdad, claro, como un buen cristiano católico, okay, no vamos a poder vivir sin pecado, pero intentamos no pecar, ¿no? Y vamos a ser mejores personas por lo que lo intentamos, aunque no lo vamos a lograr, no es asintótico, ¿no? Entonces, la interculturalidad, si son cristianos, les puede valer como una base del respeto, igualdad y todo eso, ¿no? Aunque no va a ser real, ¿no? Pero eso no vale en la ciencia social, ¿no? Por eso, escupo en la interculturalidad, y si pluriculturalidad es lo mismo, también me escupo. Bueno, un poco respondiendo a la inquietud de Martín, en este segundo punto que tiene que ver con la aplicación o cómo se está trabajando el tema en las ciencias de las que yo formo parte. A ver, yo creo que hay por una parte, un grupo que trabaja este tema como un elemento de alguna manera armonizador, si quieren ustedes, o a ver, ¿qué hacemos con esta realidad que existe en el país, ¿no? ¿De qué manera la articulamos al orden existente, ¿no? Entonces, allí aparecen una serie de justificaciones, explicaciones, por ejemplo, de pensar la democracia en el ámbito liberal y cómo hacemos para incorporar estos quiebres que han aparecido en la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de ahí tenemos que de 36 naciones hay 7 representantes en la asamblea, ¿no? Esta visión evidentemente tiende a retasear bastante el horizonte que está planteado incluso en la propia Constitución, en el artículo 2, que es uno de los artículos más radicales en ese tema, ¿no? Entonces, por otra parte, digamos, hay otro conjunto de estudios, de investigaciones, un poco en la línea que se refería Luis en su primera intervención, que parten del estudio de lo local, o sea, que cómo funcionan estos temas a nivel de cada comunidad, de cada grupo urbano, de cada contexto específico, porque en el fondo, si pensamos en esta idea de lo pluri o lo inter, en el fondo, ¿qué es? Es poner en el tapete, poner en relación probablemente, una relación que quizás nunca va a existir de una manera armónica, evidentemente, porque en el fondo lo que existe son relaciones de poder, ¿no? Si vemos el poder no solo como una cuestión estatal, sino que el poder reside, como dice Foucault, en sus hogares moleculares, ¿no? En la sociedad. Hay relaciones de poder, hay tensiones permanentes entre estos conocimientos, por llamar así, locales que aparecen y que están dando muchos insumos para poder pensar estos temas, ¿no? Entonces hay una prolífera producción académica de estudios locales y que corresponde, digamos, ahora ponerlos en el mismo escenario, ¿no? O sea, recuperarlos. Y creo que estas ideas que han ido apareciendo de poner en común estos conocimientos parten de esa noción, ¿no? Como un poco esto que decía Zabaleta, las sociedades en su historia, ¿no? La realidad, ¿dónde está? De ahí partimos para pensar estos conceptos. Y en Bolivia, como que este tema se ha precipitado en las últimas 2 décadas, ¿no? Hasta antes de 2 décadas no se pensaba tanto en esto como un tema central, eran casi estudios de curiosidades muy específicas, ¿no? Pero ahora la producción que hay en sociología, en ciencia política, respecto a cómo funcionan estas estructuras de poder, por ejemplo, las estructuras de resolución de conflictos en comunidades, entonces hay muchísima investigación en ese campo, ¿no? Y el otro desafío que creo que se está avanzando de alguna manera, por lo menos como desafío se lo está viendo, yo he tenido yo diría el privilegio de alguna manera de participar en un equipo de investigación con Boaventura de Sousa, que es un privilegio porque ha dado oportunidad a muchos debates, ¿no? Y creo que por eso es interesante, y que él nos planteaba un poco el desafío, a ver, piensen qué es este concepto que ha aparecido en la historia boliviana de pronto de democracia intercultural, ¿no? Porque el término democracia intercultural no está en la Constitución como tal, ¿no? Están las distintas formas de democracia y la democracia comunitaria entre ellas, pero en realidad el término democracia intercultural a nivel legislativo está planteado en la ley de régimen electoral, ¿no? Pero es un concepto bastante vacío, diría yo todavía,
y que necesita ser en todo caso llenado o en el otro caso será desechado si es que no va a reflejar nada de lo que está aconteciendo históricamente en el país. Entonces, hay todas estas líneas de análisis, de trabajo, que creo que todavía son un desafío para nosotros, ¿no? Y para quienes estamos involucrados en estos campos. Sí, desde la sociología, yo creo que, ahora, ¿cómo desplazamos? Y no es un tema, porque estoy de acuerdo, no es un tema de nombres, y no es un tema de, por eso no va por lo intercultural, por lo pluricultural, por lo plurinacional. Yo creo que uno de los desafíos centrales es entender, y también ahí podríamos debatir horas sobre el nombre, pero ¿qué transformaciones está viviendo la sociedad boliviana hoy? Son transformaciones nuevas, ha pasado en diferentes momentos, en qué momentos ha pasado y qué genera todo esto. Yo creo que un elemento central ha sido el momento de crecimiento económico, ¿no? Y vinculado también con un Estado que ha, digamos, mantenido el excedente vía nacionalización. Ahora, eso lo que ha ido generando son desplazamientos. Creo que es central, por ejemplo, estudiar hoy día en sociología y abordar procesos que en algunos casos se está haciendo de la estratificación social. Como toda digamos, la discusión de la crítica colonial y también de la crítica a la democracia representativa y al periodo neoliberal se asienta en la reproducción de un discurso ¿no? social darwinista y una que plantearía, yo pienso que habría planteado una noción de estamentos, es decir, yo entendería esto de la paradoja señorial como un estamento que se reproduce continuamente en el poder. Y entonces, ¿qué pasa con la sociedad? ¿O por qué siempre, por ejemplo, el MNR traiciona, ¿no? O este proceso de cambio estaría traicionando. Entonces, lo que nos toca ver ahora es qué ha pasado con esto. Porque una explicación fácil es sí, este gobierno es como el MNR, que ha traicionado este proceso. Y eso creo que nos evita entrar a discusiones de procesos de modernización o de inserción acelerada de los diferentes grupos étnicos, las comunidades, los sujetos urbanos y rurales al mercado y al Estado. Por ejemplo, ¿y qué está transformando eso hoy? Es diferente ser indígena, se ha transformado eso, aunque los historiadores nos dicen no, el vínculo de las comunidades indígenas con el mercado y con el Estado ha sido fluido en diferentes momentos desde la colonia. Entonces, ¿hay una novedad o no en esto? Yo creo que para mí, por ejemplo, un tema clave hoy día en ciencias sociales es el tema de la movilidad social, ascendente y descendente. Y creo que esta pregunta, ¿cómo se da? Porque habíamos pensado los procesos de movilidad social del periodo liberal y del nacionalismo, esta noción del corporativismo, del clientelismo, de las relaciones entre los grupos sociales y los mediadores, partido o antes sindicato, eran una cosa mestiza que negaba el mundo indígena. Yo creo que lo que hemos visto ahora es tal vez nuestra forma de ser moderna es una forma corporativa, es decir, hay procesos de movilidad social, de grupos sociales que están subiendo en la estructura social, los economistas están hablando de nuevas clases medias, pero también hay reproducción de procesos de inequidad. Preguntarnos cómo se están dando estos procesos de movilidad social, y a mi modo de ver, por ejemplo, si uno ve la historia de Occidente, te das cuenta que uno de los mecanismos de movilidad social ha sido el mercado, es decir, la formación de comerciantes, de burguesía además son procesos de larga duración que generan estos procesos de modernización. En el caso nuestro, en los márgenes, no es el mercado el lugar central de la movilidad social, aunque sí ha habido mercado. Por ejemplo, la crítica a inicios del 20 de la chola era esa, de los cholos, la chola era aquella mujer que había entrado al comercio y que acumulaba cierto capital económico, pero a partir de los discursos de la élite era considerada corrupta, promiscua. Había una promiscuidad porque se había mezclado con el dinero, ¿no? El dinero la manchaba, el mercado manchaba la pureza indígena. De hecho, todo el discurso del mestizaje es la culpabilidad. O sea, los mestizos son los culpables de de hacer impura, de contaminar y de corromper y de explotar al mundo indígena en las leyes de exvinculación, desde el gobierno, etcétera. Y la otra manera de satanizar, de condenar estos procesos de movilidad social, de pasos de los grupos sociales de ámbitos rurales, urbanos, al mercado, con ciertos procesos de acumulación, a mí me parece una figura interesante que se reproduce hoy y me llama la atención, es la del abogado. La lectura liberal del abogado era aquel mestizo
Pero hay una serie de autores que te planteaban, los indígenas en cuanto se hacen curas, abogados y militares se corrompen y son los que explotan a los propios grupos sociales. Y yo creo que ese es un tema fundamental que reaparece ahora y que es una crítica fuerte a estos procesos, es decir, la burocracia como un espacio de movilidad social, pero siempre corrupta, siempre condenada, siempre con una serie de traidora, que no nos dejan ver estos procesos y esta dinámica política que tiene una base social que es bien interesante. Entonces, creo que este es un momento para ver cómo se están generando estas dinámicas de sectores indígenas, de sectores populares, pero también de antiguas élites que están en procesos de descenso social y qué tipo de transformaciones sociales y qué tipo de expresiones políticas tienen estas transformaciones sociales. Creo que este es uno de los desafíos de las ciencias sociales hoy, aunque se lo aborde desde diferentes momentos, tal vez no abordar el tema del mestizaje o del tema étnico, pero abordar los procesos de movimiento al interior de la estructura social y las propias características de configuración de la estructura social en Bolivia hoy. ¿Ha cambiado o no? ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tipo de contradicciones, de exclusiones, de inclusiones, de democratizaciones se están dando por la vía del mercado, pero también por la vía que es fundamental hoy día del Estado? No, excelente, tomo lo que dice Jimena. A mí en esencia, como politólogo, lo que me interesa es entender las estructuras de poder, ¿no? Las relaciones de poder, las relaciones de dominación, cómo están variando. Eso para mí es lo esencial, es decir, si algo sé que tenemos que empezar a estudiar es esto, la estructura de poder, no repitiendo los temas en boga clásicos, ¿no? Movimientos sociales. Otros temas que son básicamente propagandísticos, ¿no? Siempre mostrando una dualidad muy simplificadora, como el texto de Álvaro García Linera sobre la geopolítica en el Amazonas, ¿no? Es una cosa para mí vulgar, ¿no? Eso es justamente lo que no necesitamos hacer metodológicamente, este tipo de cuentos duales de buenos y malos, ¿no? Tenemos, por el contrario, que partir posiblemente de esa hipótesis de buenos y malos, pero ver si realmente es así, y ver cómo es así, ¿no? Ver la configuración, los entramados de poder. Esa es la idea. Entonces, lo que hay que buscar más bien es nuevos horizontes, nuevos espacios donde analizar esa estructura de poder. Pongo simplemente ejemplos. Uno, la ciudad. A mí me parece absolutamente fascinante la suerte de venganza aymara que estamos viviendo en ciernes, en La Paz. Es decir, cómo se han configurado las ciudades andinas. Se han configurado de una manera discriminatoria, racista. Me baso en el texto fundamentalmente de un señor que se llama Eduardo Klingman, que tiene una tesis que es ciudades, higiene y periferia urbana, no sé cómo es la cosa. ¿Por qué higiene? Porque obviamente a los hediondos hay que ir sacándolos, ¿no? A los marginales indios estos hay que ir sacándolos a las laderas, y si pueden irse más lejos mejor, al alto, ¿no? Se ha configurado de esta manera la ciudad. Obviamente, ahora esos mismos que han sido desterrados hace solamente 50 años están volviendo, y además por el aire, ¿no? Por el teleférico, es decir, están volviendo volando encima, ¿no? Y evidentemente están volviendo comprando las propiedades de la zona sur. Hay que una reconfiguración del poder alucinante, son otros indígenas, que te van a generar otras dinámicas de poder, incluso en el voto, con orientación de voto, ¿no? Con orientación de alianzas, con alianzas nuevas además, ¿no? No simplemente la frase fácil, por ejemplo, de Nico Tassi, que dice, estos son los que están dominando La Paz en contra de las famosas élites decadentes, habla, ¿no? Se refiere obviamente a los caras de ojos claros como yo, ¿no? No sé cuán decadente puedo ser yo, pero es evidente que aquí lo que se requiere es precisamente ver eso. Si hay decadencia, o si había otras formas de reinventarse, y claro que hay otras formas de reinventarse, no voy a entrar en detalle. Esta es obviamente una forma de reentender esto. Hay otras formas, lo del TIP nos tiene que llevar. Yo tengo un marco teórico que me fascina últimamente, que es el de Saskia Sassen sobre expulsiones, que te muestra claramente que el capitalismo, para generar una acumulación, no le va a importar destrozar árboles, atentar contra los derechos humanos, olvidarse de la plurinacionalidad, cosa que está haciendo a mi criterio el MAS, ¿no? A partir de los decretos, por ejemplo, que acaba de aprobar. Y evidentemente esto te genera una dinámica de expulsión, donde indígenas campesinos votan a otros indígenas, digamos, de tierras bajas. Esto es reconfiguración del poder. Y estas dinámicas las tenemos que entender a partir justamente de estos modelos económicos, de este modelo económico que se está sentando, que nos va a obligar a repensar esta reconfiguración del poder. Y como estos temas, evidentemente hay muchos, pero la idea es no ser repetitivo con la tónica propagandística,
mostrando el gran avance democrático que hemos tenido, que lo hemos tenido, evidentemente lo hemos tenido, pero está bien, eso ha sido en el minuto 3, ya el gol ha pasado, estamos en el minuto 6 y tenemos que ir reinventando estas ideas creativas, ¿no? Bueno, desde la historia, creo que lo que se ha ido trabajando en el último tiempo es precisamente buscar, no siempre con resultados positivos, complejizar la historia. Nos hemos acostumbrado desde la escuela, desde la historiografía liberal, desde la historiografía del MNR, a pensar siempre en buenos y malos, héroes y villanos, ganadores y perdedores, dominadores y dominados, y la historia es bastante más compleja que eso. Se ha ido trabajando desde la etnohistoria, por ejemplo, demostrando que esa idea del indio siempre sometido, siempre explotado, siempre perdedor, es absolutamente falsa, y que hay un constante juego de estrategias y de juegos de poder internos que no es en blanco y negro ni cuadriculado todo lo que ha pasado. ¿Y por qué digo que a veces no resulta eso? Porque es muy fuerte esa mitificación de la historia, porque precisamente parte de este discurso de lo intercultural, de lo plurinacional, etcétera, es decir, ha habido un grupo dominador que no ha dejado que los pueblos originarios salgan adelante, etcétera, etcétera. Y entonces la visión histórica, digamos, de larga duración, que trata de explicar que existen pactos, que existen negociaciones, que existen alianzas, etcétera, etcétera, puede ser políticamente incorrecto en este momento. Y lógicamente la historia que busca victimizar al indígena es una historia que tiene muchos, va a tener, digamos, unas ventajas dentro del discurso político. Pero ¿y cómo salir de eso? Simplemente bueno, pensando que existen historiadores, digamos que pretendemos hacer un trabajo más profesional, etcétera, y que existen también constructores de memoria que les es mucho más fácil plantear esto y además simplificar esto de tal forma que esto quede en los niños. Y esa es personalmente mi mayor preocupación, porque el pensamiento político, esto va a llegar recién a los jóvenes, pero la historia de buenos y malos llega desde el primero de primaria. Y eso, en vez de favorecer al indígena, a los pueblos originarios, decirles, ustedes han sido siempre explotados, bueno, ¿y qué va a pensar el niño? Qué brutos somos, que hemos estado 500 años explotados y no hemos dicho nada, y seguimos explotados hoy día. Entonces, plantear una visión más compleja, más abierta y de realmente intercultural en ese sentido, de relaciones culturales, relaciones de formas de vida, mucho más, digamos, asentadas lógicamente en documentos, puede ser es lo que hemos tratado de hacer. Y bueno, el reto es lograr superar la historia patria de héroes y villanos para lograr una mejora de la autoestima de todos los bolivianos, que creo que a la larga ese es el objetivo de nuestra historia. A ver, ¿qué se está haciendo en la comunicación, desde los estudiosos de la comunicación para, sobre todo, romper con este desencuentro, esta incomunicación de la que les hablaba hace un momento? Para mí se está tratando de avanzar en esa línea de plantear propuestas, ojalá soluciones, para esta falta de relacionamiento entre las culturas, entre los bolivianos, que tanto preocupaba, como les comentaba, a Luis Ramiro Beltrán. Ahora los seguidores de Luis Ramiro son los principales
comunicólogos, los más estudiosos de la comunicación, que vienen ahondando, profundizando justamente en esta línea. Cómo hacer que las culturas, los bolivianos, se acerquen más, se encuentren más. Jesús Martín Barbero decía que la comunicación y la cultura son dos campos de batalla política, donde ahí mismo es donde se construye la ciudadanía. Y entonces, en ciudadanía justamente, ciudadanía plena, con garantía de derechos y deberes, es donde se está haciendo hincapié desde la comunicación para la formación para sobre todo el reconocimiento de estos derechos y la garantía de los deberes para que los ciudadanos ejerzan plenamente la ciudadanía, como les digo, y además la interculturalidad sea al final una de las soluciones para el problema de la incomunicación de los bolivianos. Yo creo sí que se está avanzando firmemente en este sentido con propuestas alternativas, porque al fin y al cabo la profundización de la democracia pasa por ahí. Por ahora me parece que la pluriculturalidad, que está, como les digo, constitucionalizada y para el caso de los medios de comunicación, se habla mucho de los medios estatales que deben dar cabida al derecho de la información y de la comunicación, pero que todavía se queda en el papel. Es decir, yo creo que gran parte de los artículos de la Constitución Política Nueva, aprobada hace 6 años, todavía no aterrizan, no se trasuntan en la realidad, y entonces ahí es donde apuntan los estudios de los comunicólogos, de los comunicadores que están preocupados por la realidad de la pluriculturalidad. Sobre todo se vienen haciendo estudios desde la Fundación UNIR, que son básicamente los investigadores que han heredado todo el legado de Luis Ramiro Beltrán, de la señora Ana María Romero de Campero, y allí mismo ustedes pueden leer y profundizar sobre estos temas relacionados con la comunicación y el Estado plurinacional. Hay una preocupación central que, como les decía, es el de la incomunicación, el desencuentro, y me parece que se están dando pasos interesantes, decía yo también de la mano de la sociología, pero últimamente se viene hablando mucho de lo público en vez de lo estatal, del medio público en vez del medio estatal. Y sentencian algunos de estos comunicólogos que en este momento, por lo menos en Bolivia, lo que tenemos son más bien medios estatales muy cercanos a ser medios gubernamentales en vez de medios públicos, lo público entendido como lo de todos nosotros, lo que nos interesa a todos, y no tanto lo que le interesa a un poder o a un gobierno. Así que yo creo que la comunicación va en ese camino de reflexión y nuevamente propugnando por